Saludos a todos. Este video lo voy a hacer dirigiéndome propiamente a los padres de familia. Eh, nosotros como papás y especialmente cuando digo me dirijo a los padres, me dirijo a los hombres, ¿sí? Eh, Nosotros como papás tenemos una obligación muy grande con nuestros hijos. En gran medida nosotros podemos saber perfectamente la falta que nos hizo nuestro padre o las heridas que tenemos nosotros a consecuencia de las omisiones en la responsabilidad de parte de nuestro padre. Nosotros, si nos damos cuenta, probablemente estemos repitiendo nuestra misma historia con nuestros hijos. Debemos de romper este círculo vicioso donde, bueno, como a mí me hicieron, entonces yo también hago. Y como yo lo superé, entonces mis hijos también lo tienen que superar. Esto es algo que no es sano para la propia persona y tampoco es sano para los hijos. Los hijos no tienen necesidad de pasar por estas cosas. Cuando nosotros decidimos casarnos, estábamos actuando desde nuestra libertad. El hombre es libre de casarse, formar una familia, pero con esa libertad implica una responsabilidad. Nosotros cuando nos casamos y decidimos tener hijos, significa que estamos conscientes de la misión que conlleva el ser papás, de la responsabilidad que conlleva tener un hijo. El hijo no es solamente para satisfacer las necesidades del hombre, no, el hijo no es para eso. Si bien a través del hijo se sacian muchas de las anhelos y deseos de una persona, no están hechos o los hijos no son pensados para eso. Los hijos tienen derecho a una familia, tienen derecho al amor, tienen derecho al respeto, tienen derecho a que se les cubran todas sus necesidades, tanto económicas como emocionales y psicológicas, espirituales. Nosotros como papás tenemos una obligación sumamente grande con nuestros hijos. Y es importante que empecemos a tomar conciencia de la gran responsabilidad que tenemos como padres. Nuestra sociedad está hecha a pedazos gracias a nuestra inconsistencia, nuestra incoherencia, nuestra falta de responsabilidad y nuestra falta eh, de compromiso. Nuestros hijos van a ser los que le den orden a una nueva cultura. La cultura que tenemos ahora es a causa de padres que descuidaron mucho la labor de papás, que probablemente se enfocaron solamente en brindar la cuestión económica y dejaron de lado la emocional, todos aquellos valores que necesitaban los hijos para poder crecer, madurar y ser buenas personas, hacer las cosas bien. Hay muy, una base muy buena para la sociedad, pero se está perdiendo y es preocupante porque necesita, la humanidad necesita tener un equilibrio. Si ese equilibrio se pierde, va a haber mucho caos. Ese caos se avecina. ¿Por qué se avecina? Porque no se están perdiendo los valores, se está perdiendo el equilibrio. Entonces, para nosotros como papás, si queremos que nuestros hijos vivan una vida un poco mejor que la nuestra, necesitamos hacer algo al respecto. Necesitamos inculcarles los valores, necesitamos ser un ejemplo, necesitamos procurarle una educación sana, integral. Y también para ello conlleva dar un ejemplo. Pero nosotros debemos de entender que no podemos dar lo que no tenemos. Y nosotros tenemos la obligación de formarnos bien para ser buenos padres. Nuestros padres no pudieron darnos más porque no tenían más, no sabían.
Nosotros hoy en día tenemos acceso a mucha información, tenemos muchas maneras de formarnos, tenemos muchas maneras de mejorar, de crecer, de hacer las cosas mejor. No desperdiciemos esta parte que nos ofrece la modernidad. No desaprovechemos los medios digitales. No desaprovechemos la facilidad de conseguir información, porque es necesario que nosotros tengamos un cambio, pero el cambio solo se va a dar si nosotros empezamos a hacer cosas distintas a las que hemos venido haciendo siempre. Y nuestros hijos empiezan a recibir una educación sana, una educación buena. No puedes tú como padre delegar la responsabilidad de educar a tus hijos a una escuela. No lo van a hacer. Y si lo hacen, no lo van a hacer bien. Tú tienes la obligación de enseñarle los valores. En la escuela les enseñan a sumar, a restar, a escribir, a leer, pero tú tienes que enseñarle valores en tu casa. Tienes que enseñarle en qué consiste ser una buena persona, por qué conviene ser una buena persona, por qué una cosa es mala, por qué una cosa es buena, cómo yo sé diferenciar entre el bien y el mal, cómo se supone que yo debo de vivir, por qué es importante la virtud, qué es una virtud. Todo este tipo de cosas que en la escuela no van a encontrar, necesitas dárselo tú, necesitas prepararlos. Nuestra responsabilidad es muy grande y estamos haciendo muy poco. Darle de comer a los hijos no es suficiente, ni siquiera es lo más básico. Los niños, para crecer integralmente, necesitan un apoyo emocional, una formación espiritual, un ejemplo espiritual, de vida espiritual, presencia y un vínculo donde exista la confianza, donde el hijo, si le pasa algo, pueda tener la confianza de ir con su papá y decirle, me hicieron esto, me pasó esto, me preocupa esto, me da miedo esto. Si no existe ese vínculo, el hijo puede estar siendo maltratado, abusado, lo que sea, y no va a decirle nada al padre, porque no existe esa confianza, no existe ese vínculo. Entonces yo necesito crear un vínculo sano con mis hijos para que mis hijos tengan la confianza de decirme las cosas que le pasan, que mis hijos tengan la confianza de decirme lo que les preocupa, lo que les da miedo, porque si no me lo dicen, no lo van a externar a nadie y puede suceder alguna cosa de la cual mi responsabilidad sea protegerlos si no los estoy protegiendo, porque no sé lo que les está pasando. Entonces, ese vínculo, esa confianza, debo de cultivarla yo. Los hijos no van a buscarla si no se sienten cómodos con mi autoridad, con mi forma de dirigirme a ellos. Yo tengo que asegurarme de que esa confianza existe, de que yo estoy trabajando porque yo soy el adulto y yo tengo la responsabilidad. Entonces, hay mucho por hacer, pero necesitamos empezar por las cosas básicas. Esas cosas básicas es cumplir lo que debo en mi estado de vida, que yo mismo elegí, y yo debo de asegurarme que mis hijos crezcan con las cosas que necesitan para desarrollarse bien. No solo comida, no solo vestido. Hay muchas otras cosas que los hijos necesitan. Afecto, validación, un apoyo emocional, un ejemplo espiritual. Todo eso, si yo no se los doy cuando ellos lo necesitan, después van a buscarlo en su edad más adulta y probablemente se equivoquen en elegir la pareja, probablemente se equivoquen en elegir, um, puede incluir, esto es sumamente grave, esto de la demostración del afecto al hijo es sumamente delicado, porque puede incluso llegar a confundirse un hijo a causa de que nunca recibió un afecto de parte de su papá y después en la escuela o en la preparatoria o en la secundaria, el hijo recibe un aprecio, una muestra de afecto por parte de un hombre y eso le agrada y se confunde y no sabe distinguir qué es lo que está pasando en él. A causa de esta ausencia de cariño, de afecto de parte del padre, él
puede llegar a confundirse y nosotros queremos evitar esto, porque esto solamente le hace daño al hijo. No seamos irresponsables. Tenemos que hacer algo por nuestros hijos, tenemos que asegurarnos de que crecen bien y debemos de empezar por cuestionarnos si estamos haciendo las cosas bien, si mis hijos tienen confianza conmigo, si mis hijos me cuentan las cosas que les pasan, las cosas que les dan miedo, las cosas que les agobian, las cosas que les preocupan. Si ellos tienen esa confianza y yo sé que la tienen conmigo, entonces la tienen, no hay problema. Estoy haciendo las cosas bien o medianamente bien. Pero si no tienen confianza mis hijos conmigo, entonces algo está mal. Y tengo que identificar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que debo de mejorar. En verdad, no me voy a cansar de decirlo, los hijos necesitan a sus padres. No seamos irresponsables nosotros como padres y no ignoremos las necesidades que tienen nuestros hijos. Voy a seguir creando contenido, generando contenido para papás, para varones. Espero que pueda contar con ustedes. Compartan esta información, que compartan este video si consideran que es de beneficio para alguna persona. Muchas gracias por todo y hasta pronto.